Y ahora vamos a entrar ya a ver los casos prácticos que te van a permitir entender de mejor manera todo lo que hemos expuesto desde el punto de vista teórico. Bien, veamos. Caso número 1. Un ciudadano americano que vive en Estados Unidos es accionista de la empresa peruana ABC. Dicho ciudadano desea vender sus acciones en ABC por un monto de 50.000 soles. La pregunta es, ¿esta renta que se genera por la venta de estas acciones está grabada con impuesto a la renta en el Perú? Bien, o sea, recordemos, tenemos que identificar ante qué sujeto estamos y ante qué renta estamos. En el primer caso, tenemos que es un ciudadano americano que vive en Estados Unidos y por lo tanto podemos decir que es una persona natural no domiciliada. Y recordemos entonces que los no domiciliados solo tributan impuesto a la renta en el Perú por sus rentas de fuente peruana. Entonces lo que habría que absolver es, ¿esta renta generada por la venta de estas acciones es de fuente peruana? Recordemos, cuando se trata de enajenación de valores mobiliarios como las acciones, digamos, ¿cuál era ahí el criterio principal para determinar que era de fuente peruana? Que las acciones sean emitidas por una empresa constituida en el Perú. En este caso se tratan de acciones emitidas por la empresa ABC, que es una empresa peruana, constituida en el país. Por lo tanto, los ingresos generados, estos 50.000 soles, van a ser considerados como renta de fuente peruana y por lo tanto pagarán el impuesto a la renta en el Perú. Bien, sigamos. Caso número 2. El señor Adam Smith, ciudadano británico, es accionista de la empresa peruana ABC, en virtud de lo cual anualmente recibe los dividendos correspondientes. Asimismo, en el 2022 estuvo 2 meses en el Perú, en el que prestó servicios de consultoría a favor de dicha compañía, por lo que recibe una contraprestación de 50.000 soles. La pregunta es, ¿estos dos importes son se encuentran grabados como impuesto a la renta en el Perú? Bueno, el mismo análisis que hemos hecho. Identificar ante qué sujeto estamos y ante qué tipo de rentas. En este caso se trata nuevamente de un ciudadano británico, ¿no?, que se entiende que vive en su país, ¿no?, en Inglaterra. Vino acá al Perú, pero digamos, partimos de la premisa que no ha estado más de 183 días. Entonces, considerando ello, es una persona natural no domiciliada. ¿Ok? Entonces, un no domiciliado. Por lo tanto, tenemos que confirmar si estas dos rentas, los dividendos y lo que obtuvo por este trabajo, califican como de renta de fuente peruana. Porque recordemos que los no domiciliados solo tributan impuesto a la renta por sus rentas de fuente peruana. El primer caso, los dividendos. Recordemos, ¿cuándo un dividendo podía calificar como renta de fuente peruana? Cuando la empresa que los distribuye es una empresa constituida en el Perú. En este caso, ¿quién distribuye? La empresa peruana ABC. Por lo tanto, estos dividendos serán considerados como renta de fuente peruana y pagarán impuesto a la renta en el Perú. El segundo caso es los 50.000 soles se pagan por un trabajo realizado cuando este señor estuvo en el Perú. Recordemos el supuesto de renta de fuente peruana para las rentas de trabajo. ¿Cuál es el criterio determinante para determinar que es de fuente peruana? Que el trabajo o la actividad sea realizada en el Perú. En este caso, este servicio se prestó justamente durante los 2 meses que estuvo este ciudadano británico en el Perú. Por lo tanto, esta contraprestación de 50.000 soles también será de fuente peruana y pagará impuesto a la renta en el Perú. ¿Bien? Caso número 3. Una empresa domiciliada en Argentina prestó servicios de asistencia técnica a favor de la empresa peruana ABC. Dichos servicios fueron ejecutados parcialmente en Argentina y parcialmente en el Perú, pero tenía como finalidad asesorar en las actividades productivas que tenía la empresa peruana ABC en el extranjero. Entonces, nuevamente, el mismo análisis que hemos hecho. ¿Ante qué sujeto estamos y qué tipo de renta es? Entonces, el sujeto que recibe la renta es una empresa domiciliada en Argentina. Por lo tanto, es un sujeto o una empresa no domiciliada en el Perú. Bien, entonces, ok. Acá entonces lo determinante es verificar si es que esta contraprestación que se le paga por el servicio de asistencia técnica es de fuente peruana. Entonces recordemos, en la asistencia técnica, ¿cuál es el criterio determinante para que se considere como de fuente peruana?
que el servicio sea utilizado en el Perú, o dicho de otra forma, aprovechado económicamente en el Perú. En este caso, este servicio de asistencia técnica ¿se aprovechará? ¿Se utilizará en el Perú? No, porque claramente dice que la finalidad es asesorar en las actividades productivas que tiene esta empresa peruana, pero en el exterior. Por lo tanto, ese servicio, su utilización inmediata, su beneficio inmediato, su aprovechamiento, se hará en el extranjero. Por lo tanto, no calificará como renta de fuente peruana y por ende no pagará impuesto a la renta en el Perú. Bien, sigamos. Caso número 4. La empresa ABC presta el servicio de auditoría financiera a favor de la empresa X y Z, el cual tiene como entregable un informe final en el que se refleja la auditoría realizada. Por lo tanto, la contraprestación no se le pagará a ABC hasta que dicho informe sea entregado. En el presente caso, el servicio fue contratado en octubre de 2022, emitiéndose incluso la factura. No obstante, el informe de auditoría es recién culminado y entregado en marzo del 2023. ¿Cuándo se devengó el ingreso a favor de la empresa ABC? Entonces, bueno, en este caso es uno relacionado al criterio de devengado. Entonces decíamos, ¿cuándo un ingreso se ha devengado? Cuando se han producido los hechos sustanciales o se han dado las circunstancias necesarias para que se considere que esa operación se ha realizado y por lo tanto quien realiza la operación, en este caso quien presta el servicio, tenga derecho a ese ingreso. Vamos a ver la operación en particular. ¿De qué se trata? Es un servicio de auditoría financiera, ¿correcto? Que si bien es cierto, se va a dar, obviamente se presta desde octubre hasta marzo del 2023, seguramente la empresa ABC mandará a sus profesionales, visitarán al cliente, recuperará documentación, etcétera, etcétera. Pero más allá de todas esas labores que realizan, ¿cuál es lo fundamental? Hay una condición, incluso, ¿no? Estamos hablando del informe de auditoría. Es decir, sin ese informe no se va a considerar prestado el servicio, por lo tanto no va a haber contraprestación a favor de la empresa ABC. Por lo tanto, es una condición, es un servicio que por su naturaleza tiene un resultado que debe cumplirse. Entonces, en este caso, no obstante que el contrato, o mejor dicho, el servicio fue contratado en octubre del 2022, e incluso la factura segura, imagínate que haya sido emitido al inicio del servicio. Y vamos a poner un dato adicional. Imagínate que incluso toda la contraprestación de ese servicio haya sido pagado de manera anticipada. ¿Bien? ¿Qué pasa si finalmente esta empresa no cumple o no entrega el informe? Bueno, va a tener que devolver ese ingreso. Con lo cual nos dice entonces que el ingreso recién se va a devengar cuando se culmine el servicio. ¿Y cuándo será eso? Cuando se entregue el informe final. Entonces, cuando se entregue el informe final, recién en ese momento esa empresa va a tener derecho a ese ingreso. Por lo tanto, si la empresa ya recibió de manera anticipada, bueno, listo, ya está, lo recibí y ya es mío. En ese momento ya no tendría obviamente obligación de devolverlo, pero veamos, incluso seguramente si tienes algún conocimiento contable o lo has visto con tu contador, financieramente ese ingreso que recibió en el 2022, vamos a decir que incluso en su contabilidad ingresa dentro de su caja, ¿no? O sea, como ingreso efectivo se va a contabilizar ese ingreso del monto recibido. Pero tributariamente ese ingreso recién se conocerá no en el 2022, cuando se emitió la factura, cuando se recibió el monto. Recién será en el 2023, porque en ese momento se devengó el ingreso. Bien, vamos con el siguiente caso. Caso número 5. La empresa peruana ABC es titular de una casa, la cual es arrendada a favor del señor Adolfo Paredes. En virtud de lo contratado, el plazo de arrendamiento es desde el 1 de julio del 2022 hasta el 30 de junio del 2023. O sea, básicamente un año. No obstante, la contraprestación total por todo el año de arrendamiento es pagada en julio del 2022, o sea, lo pagan de manera anticipada, emitiéndose incluso la factura por dicho importe. Pregunta, ¿cuándo se devengó el ingreso? Entonces, nuevamente, acá siempre lo importante es analizar ante qué tipo de operación estamos. Recordemos el caso anterior, era un servicio, pero tenía una condición, o mejor dicho, que por su propia naturaleza, ese servicio recién se considera prestado cuando se cumpla o se llegue a un resultado, que era el informe. Pero en este caso estamos ante un
servicio de alquiler, un arrendamiento. Es un servicio que por su naturaleza es uno que se presta de manera continuada y que se considera prestado en la medida que transcurre el tiempo, ¿no? Entonces, digamos que, no está especificado en el caso, pero digamos que la contraprestación total por todo este arrendamiento de un año justo sean 12.000 soles. ¿Ok? Entonces, en la medida que ese arrendamiento se vaya dando, o sea, pase el mes 1, el mes 2, el mes 3, obviamente esa empresa va a ir teniendo derecho al ingreso, pero proporcional al servicio prestado. Si yo he prestado solamente en los 12 meses, imagínate, he prestado solamente 3 meses, bueno, tendré derecho al ingreso proporcional a esos 3 meses. Que en este caso quizás es más fácil determinarlo, porque estamos hablando de 12.000 soles para un periodo, para un arrendamiento de 12 meses. Lo lógico es que a cada mes le corresponda 1.000 soles. Entonces, si en la medida que se cumple el primer mes, ya se tiene derecho a los primeros 1.000 soles. Se cumple el segundo mes, se tiene derecho a los otros 1.000 soles, y así sucesivamente. En este caso, cuando la pregunta nos dice ¿cuándo se dedicó el ingreso a favor de la empresa?, no podemos decir un momento determinado, porque por la propia naturaleza del servicio, el ingreso se va generando en la medida que transcurre el tiempo, cosa en el que el servicio se va prestando. Entonces, vamos a decirlo así, cuando lleguemos al 31 de diciembre del 2022, ¿cuánto tiempo habrá pasado? 6 meses. En ese año entonces solamente podrá considerarse como ingreso devengado el ingreso correspondiente a esos 6 meses, que son 6.000 soles. Los otros 6.000 soles recién se reconocerán como devengados en el 2023, porque recién en ese periodo esos 6 meses se habrán prestado. O sea, mejor dicho, en ese año, al 30 de junio del 2023, ese arrendamiento ya se habría prestado de manera total. Bien, entonces es importante que primero se analice la operación. ¿Qué tipo de operación estamos? ¿Es una venta? ¿Es un servicio? ¿Es un servicio sujeto a una condición? O como en este caso, es un servicio que se va prestando de manera continuada y por lo tanto el ingreso se considera devengado también en la medida que ese tiempo va transcurriendo. Porque en la medida que ese tiempo va transcurriendo, el servicio se va prestando.